Luego vimos un poco acerca de los niños pequeños y los niños bajo instrucción. Y aquí estaríamos hablando de los infantes, precisamente. Y lo que nos habla la palabra del Señor acerca de los infantes es lo que Pedro dice en 1 Pedro 2, versículo 2. Dice que desees como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Y estos infantes tienen tres características. Dijimos que son inocentes, son ignorantes y son irritables. Es lo que son estos bebés espirituales. Hablando acerca de la niñez que la Biblia nos habla, de acuerdo a Efesios 4:14, que fue donde vimos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes que son llevados, dice, por todo viento de doctrina. Entonces, aquí nos habla de llegar a ser maduros y nos dice precisamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la unidad de la fe obviamente tiene que ver con la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y estos niños, que son los infantes, precisamente la niñez, tienen tres características importantes. Número uno, dependencia. Número dos, curiosidad. Y número tres, hablan mucho. De la misma manera que los niños dependen de los padres al 100%, los bebés también dependen de los padres espirituales. Entonces, es muy importante entender aquí acerca de la responsabilidad que tenemos con estos niños, para que estos niños sean instruidos y continúen. Se necesita precisamente que el padre, la madre espiritual, quien nos haya traído a Cristo, se encargue de cuidarlos. Eso es muy importante. Hablando de dependencia, el niño depende 100% de los padres. Entonces el niño espiritual de igual manera depende 100% de aquella persona que lo trajo a Cristo, o de las personas que lo invitan a la iglesia. Eso es muy importante. Curiosos, o hablando de curiosidad, los niños son curiosos por naturaleza, y en esta curiosidad que tienen los niños espirituales, tenemos que ayudarles a que puedan alimentarse correctamente, porque pueden comerse cualquier cosa. Y aquí es donde nosotros, una vez más, juega un papel importante de las personas que están alrededor de los niños espirituales. Entonces, son muy curiosos y hacen preguntas como: ¿y usted qué hace con el dinero? Bueno, la verdad es que si alguien viene y me pregunta, yo le diría a usted qué hace con el suyo. Entonces, son muy curiosos
y hacen ese tipo de preguntas. Y cuando hacen ese tipo de preguntas, tú no tienes que explicarles al 100% todo. Tú tienes solamente que ayudarles a decirle, mira, tú no entiendes algunas cosas todavía, porque muchos dicen, bueno, es que el evangelio es gratis, pero ¿por qué cobran? ¿Por qué los diezmos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, los cristianos maduros damos nuestro diezmo a Dios como una revelación en nuestro corazón, no porque alguien nos obligue. Aquí es donde las personas que están ayudando a los niños espirituales tienen que tener sabiduría para contestar sus preguntas. Porque si tú mismo tienes dudas o si tú mismo estás en contra de algunas cosas, va a suceder que eso vas a sembrar en tus hijos espirituales o en la gente que te pregunte cosas. Entonces, habrá cosas que sí les tengas que contestar, pero habrá cosas que no le tengas que contestar. Y si no sabes, antes de abrir la boca, mejor preguntas. Mejor preguntas, porque lo que tú le digas a ese niño puede ayudarlo a permanecer en las cosas de Dios o puede alejarlo de la iglesia. Entonces, ojo, muy importante, que pongamos atención en lo que le contestamos a los niños espirituales cuando nos hacen preguntas. Porque a lo mejor tú quizás no eres el padre espiritual que los trajo a Cristo, la persona que los invitó a la iglesia, pero eres como el hermano mayor. Y como el hermano mayor, ellos van a empezar a preguntarte. Y tú tienes que contestar solamente lo que tú estés seguro. Si de algo tú no estás seguro, mejor tú no contestas nada. Los niños son muy, pero muy preguntones. Y los espirituales van a caer en esta etapa de estar preguntando todo absolutamente. Y tú tienes que tener las mejores respuestas para ellos. Tú tienes que tener las mejores respuestas para los niños espirituales. Porque de ti o de lo que tú les digas depende que ellos sigan al Señor. O depende de que ellos sigan viniendo a la iglesia. Porque a lo mejor lo que tú les dices es, no, en esta iglesia el Espíritu Santo no se mueve, ¿por qué mejor no vamos a otra iglesia? Eso es incorrecto, incorrecto. Eso no ayuda en nada. ¿Sabes qué va a traer? Confusión. Va a traer confusión en ese niño curioso. Entonces mejor tú contéstale con la palabra de Dios. Y si no te sientes capaz, busca a uno de los líderes para que te oriente en cómo contestarle a esa persona sus inquietudes, su curiosidad. La curiosidad es buena, y cuando alguien deja de ser curioso, también deja de crecer, porque la curiosidad nos lleva a hacernos preguntas. Entonces es bueno, pero hay que saber cómo vamos a contestar esas preguntas. Entonces tenemos que ser sabios, muy, pero muy sabios. Y hay asuntos donde tú no tienes que dar mucha explicación. Porque a lo mejor si te preguntan algo del diezmo y tú no estás 100% de acuerdo en eso, tú le vas a decir pues todas tus inquietudes y todas tus dudas, y le vas a dar testimonios y quién sabe qué, y ya echaste a perder su vida. Ya echaste a perder lo que él había ganado o lo que ella había ganado. Así que si vas a satisfacer su curiosidad, necesitas ser espiritual y tener la respuesta correcta para sus preguntas, y no abrir la boca nada más porque sí, como lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Que nuestra boca no tiene un freno.
pero sí le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a refrenar nuestra boca, entonces nosotros vamos a ser de grande bendición, porque vamos a hablar palabras de vida en lugar de palabras de destrucción. ¿Ok? Bien, los niños son culpables de hablar mucho, hablan mucho. Y Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Los niños desconocen el valor del silencio. No puedes hacer que un niño se calle. Ellos simplemente hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y en lo natural, al igual que en lo espiritual, así son los niños espirituales. Por eso que una vez más, ese niño que habla mucho, tú debes de ayudarle, y que lo que él escuche, que tú hables, sea algo que a él lo edifique o la edifique. Entonces, una característica de estos niños es que hablan mucho, y al hablar mucho van a hablar o son culpables en tres áreas. Al hablar mucho va a haber que van a hablar maliciosamente. Número uno, hablan maliciosamente. Es decir, conversan de cosas que casi son ciertas o son muy inteligentes para sacarte la verdad, para sacarte lo que ellos quieren. Entonces, ojo, cuando un niño esté hablando, no caigas en su juego. No caigas en su juego, porque mucha de la gente que se desanima en las iglesias se desanima por las conversaciones que escuchó de los que él creía que estaban maduros. Así que ellos hablan maliciosamente, hablan de cosas que casi son ciertas y hablan sin sabiduría, hablan delante de personas a quienes no les beneficia en nada escucharlos. O sea, están tan entusiasmados en lo nuevo que están experimentando que hablan todo el tiempo. Entonces, si ellos tienen mala información, eso es lo que van a hablar. Por eso es que mucha gente es vacunada contra el evangelio. ¿Cómo es esto? Que un niño espiritual que no tiene sabiduría, que escuchó algunas cosas en la iglesia de los hermanos que se supone que estaban maduros, hablando del pastor o hablando de los líderes o hablando de las cosas en las que no estaban de acuerdo, ellos van y lo comentan con su familia. Ay, no, fíjate que en la iglesia esto y esto, porque son niños, están hablando muchísimo y no miden dónde hablan. Entonces, vacunan a la gente contra el evangelio. Por eso es que la gente ya después ya no quiere venir a la iglesia, porque ya tiene un concepto mal enfocado o un concepto incorrecto acerca de lo que es la iglesia. Entonces, eso es muy importante, que nuestras conversaciones sean para edificar y no para que la gente tenga un mal concepto de los cristianos y del evangelio. Porque recuerda algo, todos los cristianos somos representantes o embajadores de Cristo en la tierra. ¿Estamos acá? Así es que como embajador, ¿cómo te comportas? Como representante de Dios, todo lo que hables, todo lo que digas, será usado en beneficio de la iglesia y del cuerpo de Cristo o en maldición, en mal. Pues por eso es muy importante que hablamos con esos bebés, con esos niños que a ellos les gusta hablar mucho.
Y ellos van a hablar de cosas, sean ciertas o no sean ciertas. Y van a querer poner palabras en tu boca. Son muy inteligentes. Y van a querer que tú hables mal acerca del pastor, o acerca de algún líder, o acerca de la doctrina. Ellos van, y si tú no eres inteligente, vas a caer en su juego. Entonces ellos hablan maliciosamente. Ellos también hablan vanamente. Vanamente. Significa que ellos hablan mucho de sí mismos. Si tú escuchas a una persona hablar mucho de sí, sigue siendo niño. Si todo el tiempo es yo, y yo, y solo yo, y yo, y yo, y yo, la verdad es que sigue siendo niño. Esa persona sigue siendo un niño espiritual y está buscando llamar la atención. Entonces, alguien que ya ha madurado casi no habla de sí mismo. Glorifica el nombre del Señor. Testifica acerca de las obras de Dios. Entonces, hablar mucho de uno mismo y poco o nada de Dios, eso es vanagloria. Vanagloria. Si alguien no está hablando de Dios y solo habla de Él y de sus problemas y de sus situaciones, es un niño y está hablando vanamente y está hablando vanagloriándose, robándole la gloria a Dios. Vanagloriarse es robarle la gloria a Dios. Si un día tú vas a hablar acerca de algo en tu vida, entonces glorifica a Dios. Si vas a hablar solo de ti, ¿y dónde quedó Dios? Mejor no hables. Mejor no digas. Y los niños espirituales hablan así, vanamente. Vanamente. No le dan la gloria a Dios. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, si vamos a hablar de que Dios nos rescató, asegúrate que vas a glorificar el nombre de Dios. Si vas a hablar de ti, asegúrate que no te estás vanagloriando. Yo de repente escucho a la gente que recién llega y me empieza a decir, no, es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Y ahí es cuando te das cuenta que una persona no ha madurado, que no ha pasado todavía la etapa de la niñez. También los niños, otra tercera área acerca del hablar, hablan tontamente. Hablan tontamente. Es decir, hablan de cosas que no tienen sentido. Por eso Pablo dice, precisamente hablando de esto, dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, hablar tontamente es dejarle, o quitarle más bien, el lugar a Dios. Darle el lugar a Dios y dejar de darle a Dios el lugar que merece en nuestras vidas. Entonces, sí, nuestra plática debe ser cristocéntrica, cristocéntrica en todo tiempo. Si vamos a hablar acerca de cómo el Señor nos rescató, tenemos que asegurarnos que le damos la gloria al Señor. Si no, pues no tiene mucho caso. Por eso es que el testimonio para muchos es tristemonio, o sea, puras tristezas. ¿En qué
le beneficia a la gente escuchar tus penas? ¿En qué bendice a la gente escuchar tus derrotas? En nada. Entonces, cuando das testimonio, es hablar de la victoria. Si no puedes hablar de la victoria, cierra la boca. Ponte un cierre mejor. Porque ¿en qué va a bendecir a la gente que, no se supieran las luchas que yo tengo en mi casa, y con mi marido, y con mis hijos? No estás orando. No estás entendiendo que estás acá para glorificar el nombre de Dios. Pero eso requiere una madurez. Requiere darle a Dios el lugar que merece en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Y solo cuando le damos a Dios ese lugar es que entonces podemos dejar de hablar maliciosamente, vanamente y tontamente. Pues mucha gente se vanagloria. Deja de vanagloriar. Deja de hablar de ti. Deja de hablar de tus logros. Porque cada logro, después de que conoces al Señor, es del Señor. No es tuyo. No es que ahora yo hice, y yo torné, y yo. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda el Señor? Entonces, cuando vamos madurando, dejamos esto. Dejamos de hablar tanto. Y comenzamos a guardar silencio. Porque es mejor guardar silencio que hablar mucho. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora la quinta etapa. Vimos brefos, nepios, tecnio, paios. Y hoy vamos a ver neaniskoi. Neaniskoi. Que son jóvenes o adultos jóvenes. Adultos jóvenes. Así que el neaniskoi ya toma su postura. El neaniskoi toma su postura. Si terminamos bien de ver el paidos, ¿verdad? ¿O no terminamos bien de ver el paidos? No terminamos paidos. ¿Seguros? Ok. Pa y Dios. Creo que sí. Sí, porque les dije que era un niño de 6 a 12 años. Ok, vamos a retomarlo todo entonces. En esta etapa de los paios es un niño de cualquier sexo. Paios nos habla de un niño o de una niña. No nos habla de un sexo en particular. Y nos marca la edad de 6 aproximadamente hasta los 12 años de edad. Y estos niños son niños bajo instrucción. Entonces, paios es niños bajo instrucción. Y para la cultura judía, un paio de 6 a 12 años, desde que comienza a leer y a escribir, comienza también su estudio de memorización de los 5 libros de la Biblia. Memorizar todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, todo Números y todo Deuteronomio. Como es la historia del pueblo judío, ellos tienen que memorizar todo. Y para los niños, a los 12 años, ellos hacen para que lo entiendas, como si fuera como la primera comunión, digámoslo así, para que tú lo entiendas. Pero es un suceso en la vida de un judío, un niño judío, donde él debe recitar
de memoria los 5 libros de la Biblia. Los 5 libros de la Biblia. Por eso es que los judíos puros, ellos conocen la palabra de Dios del Antiguo Testamento mejor que nosotros. Mucho mejor. Entonces, es aquí donde la palabra de Dios instruye o recibe las instrucciones. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Un niño de 12 años puede empezar a tomar sus decisiones guiadas, orientadas de acuerdo a la palabra de Dios, alineadas a la palabra de Dios. Aquí es donde ellos empiezan a tener una inclinación de qué quieren ser cuando sean grandes. Ahora, no como un sueño, sino como algo que es de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús se encontraba en el templo junto con su mamá y su papá. Estaban yendo a Jerusalén y se encontraba ahí y tenía 12 años. Y él era precisamente un pairos, un niño que había terminado ya su instrucción. Y todo lo que ese niño sabía lo estaba hablando con los sacerdotes. Y los sacerdotes y los escribas que conocían la palabra a la perfección se maravillaban de cómo este niño no era Dios, recuerde, era un niño bajo instrucción, era un niño que había aprendido los primeros 5 libros de la Biblia, pero este niño a esta edad sabía lo que tenía que hacer ya en el futuro. Es decir, donde Jesús encontró, porque él nació, él tuvo que descubrir para qué estaba aquí en la tierra. No nos dice que Dios se le apareció cuando era un niño pequeño y le dijo: tú has venido aquí para salvar al mundo y para que mueras por él. No. ¿Dónde lo descubrió Jesús? Leyendo la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Así que si Jesús mismo tuvo que descubrir en la palabra de Dios su propósito, de igual manera todos nosotros debemos de descubrir para qué estamos aquí en la tierra. Quiero que entiendas esto bien claro. El Padre no le reveló a Jesús, no se le apareció audiblemente y vino a platicar con él y le dijo: hola hijo, ¿cómo estás? Vengo del cielo y vengo a decirte que estás aquí en la tierra para cumplir mi voluntad. Nada de eso. Jesús lo descubrió en la palabra. Seguramente cuando leyó Génesis 3:15, donde el Padre habla diciendo: pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer, hablándole a la serpiente, y le habla acerca de la victoria. Seguramente ahí Jesús empezó a tener una revelación acerca de la cruz. Hay mucho en los primeros 5 libros de la Biblia que nos hablan acerca del plan de salvación. Y Jesús tuvo que descubrirlo. Así que tú tienes que saber qué descubrir como niño pairos, bajo instrucción. Tienes que descubrir para qué estás aquí. Y eso no te lo puede decir el pastor. Eso no te lo puede decir nadie. Tú tienes que descubrirlo en la palabra de Dios. Ahora, en aquel tiempo, Jesús solamente disponía del Antiguo Testamento, que es precisamente la Torá. Pero ahora nosotros tenemos el complemento, que es el Nuevo Testamento. Y entonces ahí tiene que haber algo escrito para ti. Ahí hay algo escrito para ti. Porque muchas veces la gente busca profecía. La gente busca que alguien le diga algo, pero no está buscando correctamente en la palabra de Dios. Así que un pairos es un niño bajo instrucción. Aleluya. Y se pregunta un pairos esto: ¿qué quiero hacer cuando crezca? ¿Qué quiero hacer cuando crezca? Cuando ya recibió toda la instrucción, la pregunta que este niño tiene que contestarse es: ¿qué quiero hacer cuando crezca? ¿Qué quiero hacer
cuando sea adulto. Así que entonces, esta etapa es muy importante porque es un punto decisivo. Este es el tiempo para pescar o simplemente no hacer nada. Es el tiempo de soñar los sueños de Dios. Es el tiempo de que en tu vida se establezcan los propósitos de Dios. Es el tiempo de que el Padre Dios tiene un conocimiento experimental. O sea, es decir, empieza a tener una experiencia. Una experiencia. Y precisamente el festival que se celebra para los niños es el Mizpah. Y en este festival, que les digo para que lo entiendan como presentar como la primera comunión, algo así, pero no es así. Pero en esta adolescencia, 12 años, antes de 12 años, todo niño al llegar a esta edad debe hacer precisamente esta fiesta o este festival. Y aquí es donde empieza a experimentar lo que ha leído. ¿Qué está haciendo Jesús con los doctores? Experimentando lo que había leído acerca de él. Por eso le dice a María, no le dijo, mamá, ¿por qué me buscas? ¿Cómo le dijo? Mujer, mujer, ¿por qué me buscas? ¿Y qué más le dijo? Porque es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! 12 años, un niño común, pero bajo instrucción. Y precisamente en Juan capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 25, hay toda una historia acerca de Pedro. Y el versículo 3 dice: Simón dijo, voy a pescar. Y le dijeron los demás, vamos nosotros también contigo. Fueron, subieron a la barca aquella noche y no recogieron nada. No recogieron nada. Dice el 4, y venida la mañana, Jesús se puso enfrente de ellos, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo es eso? Y les dijo, ¿cómo les dijo en el versículo 5? Hijitos. Hijitos es la palabra paidios. Esta palabra que Jesús está utilizando aquí en el versículo 5 es paidios. ¿Qué les dijo? ¿Tienen algo? ¿Están leyendo conmigo? Sí, ¿Tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Ahora, Pedro dice, a pescar voy. Pero Pedro va a tirar la red y resulta que no pescaron nada. Ahora, Jesús sabía que ellos no tenían nada. Y precisamente les responde para ver su sinceridad. Les pregunta para ver su sinceridad. Y ellos dijeron, no tenemos nada. Y aquí es donde nos damos cuenta que precisamente la palabra voy es la palabra griega aliego con H. Y significa que Pedro está tomando una decisión muy seria. Muy seria. Es decir, lo que Pedro acaba de decir, y no se da cuenta quién lo está oyendo. Pedro está diciendo, ya no quiero nada con el ministerio de Jesús.
Pedro está diciendo, me voy a pescar. Pedro está diciendo, me voy a regresar al negocio en el cual yo estaba. Es lo que está diciendo Pedro, voy a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Vamos también nosotros. Como un niño que toma decisiones, si no son buenas decisiones, se lleva a otros entre las patas. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Se estaba llevando a otros juntamente con él. Y alguien que es niño se ofende por todo, ya no me voy a congregar. Pero ahí lo dice a cuántos. ¿A cuántos se lo has dicho? Ya no voy a ir, ya a esto, ya al otro. ¿Y sabes qué hiciste? Influenciaste sus vidas. Y las influenciaste mal. No las influenciaste de la manera correcta. Si tú estás teniendo una lucha para seguir al Señor, para congregarte, lo mejor es que no digas nada. Calladito te vas a ver mejor. Porque lo que tú dices está afectando a todos los que están oyendo. Entonces, para Pedro, este era un regreso permanente a la pesca. Pero sucede que no pescó nada. Pero para Pedro, este voy a pescar es una declaración de abandonar la comisión de ser pescador de hombres. Aquí Pedro está quebrantando su relación con Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo, sin tener la sabiduría, hablamos cosas que afectan a los demás? A los demás. A lo mejor tu marido no ha venido por mucho de lo que tú has hablado. Por mucho de lo que tú has hablado que no ha sido correcto, tu familia no se ha convertido. ¿Estamos acá? ¿Me está entendiendo? Cuidado entonces cuando hablamos. Solo pregúntate, ¿cuántas veces he hablado mal e he influenciado mal a la gente? ¿Cuántas veces? Recuerda a los amigos que tenías, hoy no están. A lo mejor tú eres culpable de que no estén acá. ¿Me estamos entendiendo? Entonces, Pedro aquí está quebrantando su relación con Jesús al decir, prefiero pescar. Ya no quiero seguirte, lo que Pedro está diciendo aquí. Ahora, ¿por qué esta decisión tan drástica de Pedro? Porque Pedro es impredecible. Y hay muchos Pedros dentro de la iglesia. Gente que es impredecible. Pedro es impetuoso. Así que su respuesta a Jesús es, voy a pescar. Y precisamente cuando Pedro ya está, digamos, en el ministerio, todavía él niega que conoce a Jesús. Ya era un discípulo. Había caminado 3 años con Jesús, noche y día. Había estado bajo instrucción. Y todavía Jesús sabía que el gallo iba a cantar 3 veces. Y Pedro dijo, no, ¿cómo crees, Jesús? Yo nunca te voy a negar. Pero Jesús conocía el corazón de Pedro, porque Pedro en ese momento es un niño. Es un niño bajo instrucción, pero es un niño impetuoso, es un niño impredecible. Hoy puede decir que sí y mañana dice no y hace berrinche. Entonces lo que Pedro está teniendo aquí es una crisis, y de las crisis no nos salvamos. Más en esta etapa de niños va a haber crisis. Ahora, Pedro es uno de los principales apóstoles. Pedro está abandonando el predicar para irse a pescar.
Pedro está diciendo, ya no quiero ser pescador de hombres, es muy difícil, o quién sabe qué está pasando por su mente, pero aquí la Biblia dice que es una decisión drástica. Una decisión drástica. Y Pedro se lleva, ¿saben a cuántos? Mínimo, escucha bien, mínimo todo lo que hablas te llevas 6. 6 siguen a Pedro. 6 también dijeron, sí, ya no queremos nada con el Evangelio. Ya nos cansamos de andar de un lado para otro. Ya, vamos a regresar a la pesca. Y 6 apóstoles, no discípulos, lo siguieron. ¿Por qué? Porque eran niños, igual que Pedro. Por eso, ¿cómo les dijo Jesús? Hijitos. ¿Por qué no les dijo apóstoles? Porque no estaban maduros. Por eso no les dijo apóstoles. ¿Estamos acá? Y este es un golpe potencialmente devastador para la proclamación del Evangelio. Pero ¿sabes? Pedro recapacitó. Todavía. Y ahora la verdad es que en una crisis, el enemigo gana terreno. Y va a tratar de convencerte de que te alejes. Recuerda, ellos eran apóstoles. Ellos caminaban con Jesús. ¿Qué nos espera a ti y a mí? ¿Están entendiendo? Por eso es necesario aprender a ver en qué etapa estoy. Ya quiero tirar la toalla, estoy como Pedro. Estoy a punto de decir, se acabó. Ya no quiero saber nada. No le des terreno a Satanás. No dejes que él gane terreno en tu vida. Ahora, ¿qué había hecho Satanás? Había ganado terreno en el corazón de Pedro. Y Pedro, al ser líder, había influenciado a los demás. Y había 7 alejándose de predicar el Evangelio. ¿Cuántos había escogido el Señor? 12. 7 que se iban a alejar, más un traidor. ¿Cuántos quedaban? ¿Cuántos quedaban? 4 nada más. Satanás había ganado terreno, porque él sabía que no podía detener a Jesús de ir a la cruz, pero sí podía detener que se predicara el Evangelio. Por eso quiso utilizar a Pedro varias veces. Ahora, también Satanás sabía que no podía detener a Jesús en la tumba, pero sí podía detener a los que iban a seguir a Jesús. Trató. Si tú ves la vida de Pedro, Pedro estuvo a punto de no predicar. A punto así. A punto de ser descalificado. Si la sangre del Cordero que iba a pagar por la salvación iba a ser derramada, Pedro no lo sabía. Pero el diablo quería que Pedro se perdiera de esa bendición. Todavía al último, recuerda, Pedro huye. Pero huye inteligentemente, porque va siguiendo de cerca al Señor. De hecho, también Juan huye. Pero Juan va siguiendo también de cerca todo lo que está sucediendo con el Señor. El diablo estuvo a punto de robar a Pedro y a Juan. Pero recordemos lo que Jesús acaba de decir, hijitos, diciendo, son niños todavía. Si no hay predicación de las buenas nuevas para los que fueron entrenados, que eran 11, si a 11 le quitamos 7, ya nada más nos quedan 4. Ya son muy poquitos. Y ellos estuvieron a punto, escucha, de ser eliminados. Esta etapa es muy importante, porque en un arranque alguien puede perder el ministerio. En un arranque de ira,
de celos. En una crisis alguien puede perder el propósito, puede perder el ministerio, puede perder todo. ¿Qué decisiones tontas has tomado en esta etapa? ¿Qué te ha costado? ¿Te cuesta levantarte ahora? Tú fuiste el que tomó esa decisión. Ibas muy bien caminando hacia lo que el Señor tenía, pero te encaprichaste, te llenaste, creíste que en esa crisis existencial que tuviste, que era mejor ya no servir al Señor, y ahora te cuesta trabajo levantarte. Yo sé de algunos de ustedes, porque son mis ovejas, que pasaron por esta etapa, pero que no la entendieron, que no la discernieron, que el enemigo ganó terreno en tu corazón y te tiró. Y a ver, levántate ahora, ya no es tan fácil. Pero si estás acá, es porque Dios tiene misericordia de ti. Aleluya. Asegúrate entonces que no sucumbes en medio de la crisis. Asegúrate que en medio de la crisis no le das lugar al enemigo en tu vida. Aleluya. Así que ellos estuvieron a punto de ser eliminados por un arranque, porque Pedro era de decisiones firmes. Él decía: quiero caminar sobre el agua, y se lanzaba. No lo pensaba dos veces. Él era muy radical en sus decisiones. Pero eso casi le cuesta el ministerio. ¿Qué sucedió con sus amigos que iban con él? Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Los otros discípulos, los que él lideraba, ahora no solamente iban con Pedro, sino ellos también iban a romper relaciones con el ministerio de Jesús. Ellos también querían regresar a su antigua manera de vivir. Pero sabes, en medio de esta crisis, Jesús responde. En medio de tu crisis, tienes que clamar a Jesús. Solo Él te puede sacar de la crisis. Ay, es que nadie me quiere, es que ya nadie me toma en cuenta, es que quién sabe qué, es que quién sabe cuándo. Yo antes hacía y iba con la pastora y iba con los pastores, y ahora ya nada. Solo Jesús te puede sacar de tu crisis. Solo Jesús. Amados, yo he visto gente que estuvo conmigo aquí a mi lado, jurándome fidelidad, pero cuando vino la crisis, están en el mundo. Están en el mundo. No puede ser. No puede ser. Y cuando el Satanás gana terreno en el corazón de una persona que ustedes conocen, que estuvo conmigo años, que yo casi le decía que era mi segunda mamá, después de estar aquí e irse hablando en medio de una crisis, le dio cáncer. Estamos acá porque ganó Satanás terreno en su corazón. Yo he orado misericordia por ella y Dios la está levantando. Pero si entienden que en medio de una crisis, no importa lo que venga, yo clamo: Jesús, levántame. Yo clamo: Jesús, ayúdame. Jesús respondió a la crisis. Ellos estaban en un fracaso total. Mira, después de que ellos toman la decisión de irse a pescar, no eran gente aprendiendo a pescar. Eran pescadores entrenados, capacitados toda su vida. Sabían dónde estaban los peces, sabían dónde había que echar el anzuelo, había que echar la red. No eran novatos, eran gente profesional. Aleluya, escucha esto. Fracasaron. Una decisión tomada en medio de una crisis te lleva al fracaso. Así que esta etapa de fallos es muy importante.
Porque estas decisiones que tomes acá son las que te van a llevar a crecer hacia adelante. Yo he oído de gente que en medio de una crisis lo ha abandonado todo y les ha ido muy mal. Hace años Dios me puso en mi corazón levantar un centro de rehabilitación e invité a una persona a que me ayudara. Algunos de ustedes lo conocieron. Y después él dijo, no, yo lo hago solo. Y sabe, lo hizo solo por unos 10 años, yo creo. Estaba en el centro del pueblo. Yo lo traje por primera vez acá. Y entonces, yo me acabo de enterar que dijo que estaba muy cansado. Él estaba muy mal cuando conoció al Señor. Y el día que él trabajaba para el Señor, él vivía. El día que él dejó de trabajar para el Señor, él murió. Fíjense nada más. Él perdió su propósito. En medio de una crisis le pidieron la casa y dijo, sí, ya estoy cansado, no cambian esto, lo otro. Y entonces, al dejar de el ministerio, es increíble, no duró 2 semanas vivo. Por eso me sorprendió su muerte. ¿Sabes? Dios no quería llevárselo, pero Él lo quiso así. Cuando Él dejó de servir, cuando dijo estoy cansado, esto, lo otro, no duró más de 2 semanas y murió físicamente. Varios de ustedes lo conocieron. Así que no sucumbas en medio de la crisis, porque si sucumbes en medio de la crisis, híjole, ¿qué pasó con Pedro? Fracasó. Y todos los que iban con él también fracasaron. Un fracaso total. Ahora, el fracaso de Pedro era un fracaso profesional, un fracaso empresarial. Él creía, de esto voy a vivir, pero no pudo pescar nada. Pedro y sus amigos habían pescado antes en ese mar, en esas aguas. Antes de conocer a Jesús, ellos eran de los mejores pescadores de ese tiempo. Ahora, ¿por qué sabemos que eran de los mejores pescadores? Porque Dios siempre escoge lo mejor. Entonces ellos se ganaban el pan de cada día pescando. Ellos conocían las aguas, la profundidad, los nudos a los que tenían que navegar. Todos sabían de la pesca, pero ellos no pescaron nada esa noche. Si alguien sabía dónde estaban los peces, eran ellos. Pero echaron la red una y otra vez y no pescaron nada. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Jesús identificó que ellos tenían un problema al no capturar ningún pez. Escucha esto, no tenían ni para comer. Si tú crees el engaño del diablo, que dejar de servir a Dios e irte al mundo a producir dinero te va a ir bien, es un engaño, como lo fue para Pedro. A lo mejor por un momento tendrás, pero mira, aquí había un fracaso total. Pedro no tenía ni para comer. Ahora, Jesús no les está preguntando por qué él tenga hambre, sino para ver cuánto ellos habían pescado. Entonces, híjole, está fuerte, ¿no? En cuanto Jesús
les dice, le da una orden a Pedro. Oye, ya toda la noche he pescado. ¿Pero qué le dice Jesús? Ven. Una vez más intenta. Boga. Vamos a leer precisamente Juan 21:6. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando en medio de tu fracaso tú puedes reconocer que solamente Dios te puede ayudar y recibes un rema de Dios, una palabra, entonces dice que peces aparecieron sobrenaturalmente abajo de la barca. Ahora aquí esta no es la ocasión cuando Pedro boga y entra al mar. El Señor le dijo: echen la red a la ¿qué? A la derecha. ¿Por qué Pedro no podía pescar? Porque los peces estaban abajo de su barco. Y solo Jesús sabía dónde estaban. Y le dijo: echen la red a la derecha. ¿Por qué? Porque ellos se habían salido de la voluntad de Dios. Y cuando te sales de la voluntad de Dios hay fracaso. Hay fracaso. Si estás fuera de la voluntad de Dios, habrá fallas profesionales y fallas personales. Pero cuando te alinees a la voluntad de Dios, entonces podrás ver lo que el Señor quiere hacer. Cuando somos obedientes a la voluntad, tendremos éxito en todo. Y todas, ahora, fíjate, ¿qué les dijo? ¿Tienen algo de comer? Jesús no tenía hambre. Jesús quería saber que ellos fueran honestos. Y ellos dijeron: no tenemos de comer. ¿Qué hace Jesús? Suple sus necesidades. Si tienes hambre es porque no has ido a Jesús. Si estás padeciendo hambre es porque no le has preguntado a Jesús: ¿a dónde tiro la red? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? ¿Estamos acá? El tercer paso, Jesús corrige con misericordia. ¿Cómo Jesús está aquí restaurando a Pedro y a los demás? No lo regañó, no le dijo: son unos burros, parece que no entienden. Les dijo: ¿cuál es su necesidad? Ellos dijeron: Señor, no hemos comido. Jesús les dijo: yo puedo suplir su necesidad. Entonces Jesús corrige con misericordia. Ahora dice que era la madrugada. Ellos tenían frío, estaban cansados, estaban desanimados, se sentían culpables de haber dejado la obra del Señor. Se sentían culpables del error que acababan de cometer. Y en lugar de confrontarlos, Jesús, Jesús los trató con misericordia. Jesús se encargó de suplir sus necesidades físicas, que era el hambre, y se aseguró que estuvieran descansando del frío y de alimentarlos. Mira lo que dice el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Algunos así lo hacen. No quieren enfrentarse al Señor, no quieren enfrentar las consecuencias de sus errores, mejor quieren huir. Aguas con eso. No podemos huir.
el cuarto paso de esta restauración es que Jesús se dirige a Pedro. El versículo 15: cuando hubieron comido, estamos en la misma escena todavía. Cuando ellos comieron, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Wow, qué tremenda pregunta. No le está diciendo, ¿me amas más que los discípulos? Le dijo, ¿me amas más que tu negocio? ¿Me amas más que los peces? ¿Me amas más que tu trabajo? Eso fue lo que Jesús le dijo. ¿Me amas más que tu marido? ¿Me amas más que a estos? ¿Que fueron los que te hicieron perder la cabeza? ¿Que fueron los que estaban a punto de robarte el ministerio, Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es decir? Lo llamó nuevamente al ministerio. Le dio una oportunidad. La primera vez que lo llamó, le dijo, hey, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora le dice, Pedro, cuando yo me vaya, tú alimenta mis corderos. Le está diciendo, sé el pastor, te voy a poner a ti como pastor de mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por si tienes una duda, el Señor te habla una vez más. Si has sido cabeza hueca y no has entendido a la primera, el Señor te vuelve a decir, tú, mijito, estás apartado para el ministerio. Ya no puedes andarte contaminando con el mundo. Pedro está recibiendo una confirmación directamente del Señor en cuestión de segundos. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Wow, qué tremendo. No lo confrontó, actuó con misericordia. Se dirigió a Pedro. ¿Por qué no a los demás? Porque los demás habían sido influenciados. Por eso no se dirigió a los demás. Se dirigió a quien había provocado esa, ¿cómo se dice?, deserción del ministerio. Y a él le dice 3 veces, te he llamado al ministerio. Y le dice, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refiere? A toda la pesca milagrosa. ¿Me amas más que a estos pescados? ¿Me amas más que a este trabajo? Y Pedro le dice, sí, Señor. Pero en la tercera vez, él se entristece. ¿Por qué? Porque había culpa en él. Había una raíz de su propia culpa. ¿Y por qué? Porque él utilizó, escucha bien, sus habilidades naturales de liderazgo para convencer a otros de partir con él. No sabemos qué les dijo, pero les dijo, no te aquí Jesús ni de comer nos da. Y luego quieren que los panes y los peces se multipliquen. No, yo no quiero vivir así. No, yo quiero una casita ahí para mi familia. Ya se imaginarán lo que ellos platicaron. Pero él era el culpable. Porque no le preguntó a nadie más. Le preguntó a Pedro, ¿me amas más que a estos? Porque sabía que si Pedro regresaba de la manera correcta al ministerio, todos los demás iban a regresar. A lo mejor cuando tú te levantes, se levantan también los que cayeron atrás de ti.
¿Estás entendiendo? A lo mejor cuando tú digas, sí, Señor, te amo más que todo, entonces los que influenciaste también van a venir. También van a caminar. Así que el negocio del pescador para Pedro queda en el olvido. Esta es la última vez que Pedro pescó. Nunca más se vuelve a mencionar en el Evangelio acerca de que Pedro haya vuelto al negocio de toda su vida y de su familia. Ahora, en las primeras 2 veces que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Jesús está hablando en la palabra ágape. Ya saben que hay 3 palabras para amor. Y la primera vez y la segunda vez le dice, ¿me amas? Hablando de agapao o de ágape, del amor perfecto y sin egoísmo. Pero la tercera vez, escucha, la tercera vez Jesús usa la palabra fileo. Y la palabra fileo es solo afecto. Es solo afecto. Pedro responde a Jesús no en la palabra ágape. Escucha esto. Responde con la palabra fileo. Sí, te amo, Señor. En las 3 veces Pedro no respondió ágape, respondió fileo. Entonces Jesús estaba preguntando a Pedro si lo amaba de la misma manera en que Jesús lo amaba a él. Cuando Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Jesús le está diciendo, te amo con un amor perfecto. Jesús quedó satisfecho con Pedro o con la respuesta de Pedro, porque el amor que Pedro podía expresar en ese momento solamente era amor fraternal. Pero si tú ves la madurez de Pedro, Pedro muere por amor y muere crucificado. Ya no es fileo, ya es ágape. Yo creo que toda su vida ahí en su cabecita de Pedro estaban estas palabras: ¿me amas, Pedro? Y cada que quería voltear atrás, ¿me amas, Pedro? Y Pedro ya nunca pudo volver atrás. Pero Jesús se conformó, digámoslo así, o aceptó la respuesta de Pedro. ¿Por qué? Por su nivel espiritual. Por eso es que muchos no amamos a Dios como Él nos ama, porque no tenemos la madurez espiritual para amarlo como Él nos ama. Por eso no respondemos, por eso nos cuesta trabajo. ¿Estamos acá? Entonces, dado su nivel espiritual de paios, de niño en instrucción, Jesús quedó conforme. Ok, Pedro, de esa manera me amas, estoy seguro que vas a amar. Pero ya te dije 3 veces, apacienta mis ovejas. Te estoy llamando. Le dio una oportunidad. La primera vez le dijo una sola vez: ven, te haré pescadores de hombres. Y Pedro abandonó las redes, dice, y se fue inmediatamente. Pero la segunda vez Pedro ya sabía de qué se trataba, y seguramente se dio cuenta: no, pero hay un montón de problemas. Que voy a querer ser seguidor de Jesús y menos ser pastor, y menos quedarme después con la bronca de no. Y él dijo no. Pero Jesús le dice 3 veces: ¿me amas? Te estoy llamando a ser un pastor, te estoy llamando al ministerio, te estoy llamando a que ames a mis ovejas como yo las amo. Te estoy llamando a que las pastorees como yo las pastorearía si quedara yo en la tierra. ¡Wow, qué tremendo!
Por eso es que muchos creen que Pedro es el primer papa, porque malinterpretan todo esto y dicen que lo puso sobre todos los apóstoles. Eso es falso. Le dio una responsabilidad solamente, pero por su nivel de madurez. Ahora escucha esto: si así estaba Pedro, que caminaba sobre el agua, si así estaba Pedro, que veía a Jesús obrar los milagros, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo estaban los demás discípulos? Estaban perdidos, siguiendo a un cabezón. Aleluya. ¿Estamos acá? Bueno, hasta aquí le dejamos. Yo sé que el día de hoy el Señor les ha hablado a cada uno de ustedes. Y ahora chequen dónde están. Si ya no son bebés espirituales, si